Les decía, esta se va a cortar porque mi licencia se ha caducado, pero vamos a continuar. Estamos codificando en cuatro blocos, ¿no? Espera. Entonces tenemos que colocar el nombre de la función, pero hubiéramos colocado así, int cargar vector. Así básicamente tendría que ser. Pero hay una diferencia. En la anterior función, dentro del return colocábamos algo entre paréntesis, ¿no? Que está retornando algún valor. Está retornando algún valor. Cuando no se retorna algún valor, como es el caso de estos ejemplos, bien, no estamos asignando el resultado a alguna variable. En el caso anterior sí estábamos asignando. En el caso del fact, el resultado lo estábamos guardando en F. En el caso de Exprime, el resultado lo estábamos guardando o lo estábamos comparando con 1. En acá no estamos haciendo esa comparación, lo estamos asignando, simplemente lo estamos llamando. Cuando se hace una llamada a un vector, a una función, comúnmente se usa la palabra void, de vacío. Void, vacío, no retorna nada. Y ahí abajo se coloca la palabra return. Si hubiera algo, ¿no? Retorna switch, digamos acá. En ese caso lo tenemos que decir, ¿no? Bien, está retornando el valor switch. Pero en este caso no está retornando nada. Como no está retornando nada, le decimos void, vacío. O no retorna nada. Hasta ahí está todo. Ahora sí, recibo parámetros. ¿Qué parámetros recibo? Recibo la B del tamaño N. Pero aquí quiero que presten mucha atención. Identificamos. La A, o lo que estamos mandando como A, ¿qué es? Es un vector. Y la N simplemente es una variable normal. La A es un vector y la N es una variable normal. Eso lo podemos colocar acá. B es un vector y N es una variable normal. Y para no confundirnos, lo podemos poner con N minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Es que, como han visto en el anterior ejercicio, aquí en las funciones le colocamos la palabra int a cada parámetro, a cada valor que está entrando. En acá lo mismo tenemos que hacer. Int, ahí, int. Para cada letra que se entran, si entran 6, igual hay que colocar. Pero hay un pequeño detalle. Este B es un vector. Cuando hemos hablado de vectores en las anteriores clases que les había dicho, es una representación de un sector a la memoria, del computador. Y eso le tenemos que decir también al C, al lenguaje C. Esto va a estar, esto se va a comportar como si estuviéramos accediendo a una memoria, a un segmento de la memoria RAM de la computadora. Entonces hay que adicionarle un pequeño simbolito. Y es ahí donde mucho se confunde. Se coloca el simbolito este, el asterisco. Pero se coloca colado al int. No se coloca así, porque si no va a multiplicar. Int multiplicado por b va a decir. Se coloca ahí coladito. A esto ustedes lo van a conocer el próximo semestre. Se llama punteros, segmentos de memoria. O referencia. Puntero o referencia a memoria. Pero para los vectores, cuando manejen vectores, o cuando manejan otro tipo de datos que no sea un entero, se coloca este simbolito. Hay mucho cuidado. Eso con la experiencia lo van adquiriendo. ¿Ya? Y es prácticamente el lenguaje C es uno de los pocos lenguajes que utiliza. Si digamos tenemos tiempo y vamos a ver el lenguaje Java, este ya lo omite, ya lo tiene sobreentendido. Pero acá en C, cuando han creado el lenguaje C, todavía no han aprendido a manejar muchos vectores. Recién se ha creado esa estructura de datos. Por eso hay que decirlo al copiar, ¿no? Esto lo vas a tratar como vector, más o menos, ustedes entiendan. Vamos a colocar ahí, ¿no? Se coloca int asterisco porque se trata de un vector. Lo mismo para matrices, ¿no? Se coloca vector. Ya. Lo demás se coloca int normal. Fuera de eso ya todo se codifica tal cual, como hemos aprendido. ¿Ya? En esta parte no quiero que tengan aprendido. En esta parte. Cuando van a usar la B, o cuando están haciendo una llamada a un vector, siempre con un C asterisco.
colado al tipo de variable. Si digamos tuviera una variable, un vector de caracteres sería así. Pero como nosotros estamos aprendiendo, estamos empezando con enteros. Coladito, siempre coladito. Sin espacio, hasta el espacio lo arriba, ahí coladito. Hasta ahí está todo. Luego ahí tenemos una variable, la variable int. Eso la dejamos tal cual. Y empezamos a codificar. Esto vamos a escribirlo acá adentro. For i es igual a 0, que empieza en 0 mientras esta i sea menor que esta n. ¿Dónde está esta n? Es esta n de acá. Esa n va a estar comparándose acá. Y más. Dentro de ese for que estamos haciendo, estamos leyendo el vector de la posición i. Ya podemos usar ese i. Ya. Creo que hay un error acá. Tal vez no nos funcione. Vamos a ver. No recuerdo que este CI no se puede usar en dos lugares al mismo tiempo. Pues vamos a ver. Ya. Ahí está. Ya está declarada esta. La función cargar vector. Ahí está. Estamos leyendo B, estamos leyendo N, están entrando como datos de entrada. Ahí adentro tenemos una variable I que estamos usando y hemos transcrito toda la instrucción for. Y estamos retornando nada. Bien. ¿Está? Si lo compilamos, ahora vean, ¿no? Cargar vector ya ha pasado. Nos da error en mostrar vector. Pero mostrar vector prácticamente es lo mismo. Aquí para mostrar vector no sé qué es, no sé cómo hacer mostrar vector. Se lo podemos declarar acá. Es una función que no va a retornar nada. Se llama mostrar vector. Como estamos haciendo una llamada a un vector, le vamos a poner este simbolito. B. Es una variable. B es un vector, por eso tiene ese simbolito de este disco. Luego, return. Ya está. Ahora sí empezamos a transcribir esto. Es prácticamente sería lo mismo que esto, ¿no? Solo que en acá, en lugar de leer, vamos a mostrar. Esto es leer. Y esto es mostrar. Esa sería la transcripción de las dos funciones, ¿no? Cargar el vector y mostrar el vector. Ya tenemos nuestro programa principal ahí. Verificamos que no tenga error. Error 1. Esta ahí, vean, me da un error aquí. Esta ahí no conozco. ¿Qué será? Me dice. Es porque aquí no le hemos declarado la i, como acá. Aquí no hemos declarado, ¿no? Perdón, compilador. Debe usar una variable de tipo entero i. Eso lo tengo que decir. Así. Codifico, no hay error. Ahora, esto no va a funcionar porque algo que, según recuerdo, no era tan así. A ver, veremos. Vamos a ejecutar. Entonces, lo primero que va a hacer el programa principal es, va a entrar acá, va a leer el tamaño de n, luego va a empezar a cargar el vector, y después de cargar el vector va a mostrar el vector. Entonces, debe estar esperando la e. Debe estar esperando la e. Le diré 4. Luego, se debe venir aquí, cargar vector. Debe estar empezando a cargar este dato. Le voy a dar los valores 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y magia, ¿no? Entonces, vean, todos estos datos lo han cargado en el vector B. Y al finalizar, ¿qué ha hecho? Lo ha mostrado, ha llamado, una vez después de cargar el vector, después de que le he dado esto, ha llamado a la función mostrar vector. Este mostrar vector que he hecho, simplemente lo he impreso, todo lo que estoy cargando. Ya en esta versión sí está corriendo. En otras versiones no, este CI no se podía usar entre funciones. Ahí voy a leer entonces una variable 4, cualquier número. ¿No? Está mostrando. Ahora, ¿no? Lo tenemos que pulir. Ya estamos viendo que esto funciona nativamente. A esto le decimos nosotros un alfa. Es un programa alfa. Funciona. Ahora hay que volverlo un beta.
Un beta es que ya sea entendible al usuario, hay que dar a los usuarios para que lo vayan probando. Entonces el usuario no va a entender qué estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que colocar solo palabritas, textitos. Aquí le podemos colocar el textito. Digite el tamaño del vector. Puede ser. Bueno, puede ser. Cargar vector. A ver, más o menos ya se entiende. Vamos a ver cómo está. Digite el tamaño del vector. Ya. Va a ser un vector del tamaño 4. Pero aquí está parpadeando. No nos dice nada. Yo sé que va a funcionar. Pero habría que darle un mensaje más, ¿no? Aquí, en la función, está llamando a la función cargar vector. Quizá ahí voy modificando. Busco la función cargar vector está acá. Aquí al leer, antes de leer, debería darle un mensajito, ¿no? Al usuario, decirle, por ejemplo, so, digite la posición. Y esto es algo curioso, ¿no? Esto se llama manejo de variables. Bueno, a ver. Lo que le estoy diciendo, ¿no? Digite la posición, esta iba a ir cambiando. Digite la posición 0, digite la posición 2, digite la posición 3, la 4, la 5, la 6. Ahora estoy colocando acá. Digite la posición y digite la posición 0. Como esto va a ir cambiando, este for va a ir desde 1 hasta n, hasta 3. Va a ir. Digite la posición 0, digite la posición 1, digite la posición 2, digite la posición 3. Ya se puede hacer eso. Es una particularidad del SEO. Con eso ya debería estar. A ver, vamos a ver. Digite el tamaño del vector. Mi vector va a ser de tamaño 4. Vean, esto ya está más intuitivo. Digite la posición 0. Ah, muy bien. En la posición 0 va a ser el 78. Digite la posición 1. En la posición 1 va a ser el 5. Digite la posición 2. Digite la posición 3. Tengan en cuenta que los vectores van desde el 0 hasta el n-1. Y ahí va a terminar. Este es el resultado. ¿Bien? Ha agarrado, ya termina de leer el vector, simplemente nos ha mostrado ahora el vector. Ahora en este mostrar vector deberíamos nosotros un poquito mejorarlo, que no nos separe las variables con comitas. ¿Ya? De leer vector ya está. Mostrar vector. Dicen acá, lo habíamos hecho alguna vez, que esto lo separe con comitas. Para mostrar los elementos del vector. Digita el tamaño del vector. Ahí está. Es un vector de tamaño 4. Digita la posición 0, 4. Voilà. Ahí están, ¿no? Los datos del vector. El vector contiene el 4, el 78, el 12 y el 5. Ahí tenemos las funciones, ¿no? Esta función mostrar vector lo podemos colocar algo aquí, un mensajito, ¿no? Antes de que empiece a mostrar, puedo colocarle esto. O sea, datos del vector son los puntos L. ¿Eso para qué? Para que me imprima un mensajito más bonito. 4 elementos. Los datos del vector son tantos. Está algo intuitivo, pero lo vamos a hacer más bonito. Vamos a hacer algo como esto. Digito la posición tanto. Esto lo voy a cambiar. Out. Le voy a decir. Aunque no, para no complicarse, mejor no lo haré, pero voy a dejar como comentario. Podemos hacer así. Como para que simule que está imprimiendo un vector. Es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Y que me imprima esto. En vez de esa comita, para que me entiendan, lo que quiero hacer es que me imprima entre corchetes el número de la posición del vector y después me imprime el elemento
y me hago un salto de línea. Es lo que estoy haciendo ahí. Ahora está más bonito, ¿no? Más simpático. Los datos del vector son, ¿no? En la posición 0 está el 78, en la posición 1 está el 4, en la posición 2 está el 2 y en la posición 3 está el 6. Y eso funciona para cualquier tamaño de vector, por ejemplo, un vector de tamaño 10, lo mismo, ¿no? Digita la posición 0, así, ¿ve? Lo sencillo que es programar. Entonces ahí ya tenemos las dos funciones. Vean, aquí hemos aprovechado varias cosas. Hemos aprendido a declarar un vector, ¿sí? Hemos aprendido a cargar funciones para manejo de vectores y hemos visto que se usa este simbolito. Lo demás se escribe tal cual. Y algunas cosas, ¿no? Eso no sabíamos, ¿no? Pero ahora ya estamos viendo que también podemos hacer estos artilugios, ¿no? Lógicos. Hay que experimentar con el lenguaje de programación para ver qué sucede. Tratando de escribir esto, ¿ves, no? ¿Qué he hecho? Digite la posición tantos. He escrito esto. Y en vez de la i, como es variable, lo he ido cambiando, ¿no? De 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, depende del tamaño de él. En el otro caso, ¿qué he hecho? He impreso primero el corchet, después he impreso la variable, que en este caso es el 0, porque lo cambio 1, 2, 3, 4, 5, y después he impreso el corchet cerrar, más el símbolo igual, para que dibuje esta partecita. Y después de eso, recién, ¿no? Mostrar el dato del vector. Y esto este L le he puesto como salto de línea, porque si no se hubiera estado colado aquí. Así como se maneja vectores. ¿Alguna consulta, pregunta sobre este ejercicio? Ya. Como ven, no es complicado programar. Simplemente hay que empezar a conocer el lenguaje de programación que usamos. Para C, Cout. Para otro tipo de lenguaje de programación, es otro. Google dice que todo se ha confundido. Ya. Entonces, ya, como les digo, esto es parte de la materia de programación 1. O sea, nosotros nos estamos adelantando. Esto lo van a ver con más detalle. ¿Por qué se pone la int? ¿Por qué se pone la factorial? ¿Por qué se pone esto de stream? Eso lo hemos visto en la anterior clase, pero coloca qué son librerías, qué son enteros, qué son, no sé, qué variables, ¿no? ¿Por qué se coloca, en otro caso, este, por qué se coloca este asterisco aquí? ¿Qué son punteros? ¿Por qué aquí el South funciona así? Eso parece idioma extraterrestre. No, no, no es idioma extraterrestre. Si yo quisiera esto, lo puedo traducir en lenguaje paseño, si quieren llamarlo así. Si quieren entenderlo paso a paso, ¿qué ha pasado ahí? Simplemente he hecho esto. Esto no lo hemos hecho. Solo que yo lo he hecho en un solo línea eh, de código. A veces es recomendable hacerlo así porque, por ejemplo, para trabajar, te hacen entrevistas y te ponen una laptop. ¿A quién creen que van a contratar? ¿A que ha programado así o al que ha programado así? Mientras más lo confundes o que te está entrevistando, mejor haces pensar que tú dominas, ¿no? La materia. Pero es prácticamente eso. Como yo les digo, esto simplemente es práctica, práctica, práctica. Esto se aprende de memoria. ¿No? Y donde, ya. Lo que vamos a hacer ahora es, para aprovechar el tiempo, han dado un examen recuperatorio. Vamos a resolver el segundo parcial. No vamos a poder agarrar, no vamos a poder resolver el examen recuperatorio inicial, el primer parcial, porque por falta de tiempo, no nos va a alcanzar. Ahorita ya es las 9:30. No, no nos va a alcanzar. Entonces, lo que vamos a hacer, o a menos que haga una votación, ¿no? ¿Qué parcial quieren resolver, si el primero o el segundo? Pero vamos a poner el código. Yo preferiría que lo hagamos el segundo porque ahí estamos usando funciones y manejo de vectores. Incluso hay manejo de una matriz. ¿Cómo se imprime? Eso también haremos antes de resolver eso. Como un ejemplo para imprimir una matriz.
Se me olvidó. Ah, meto lo mismo. Realice un programa para generar la matriz. En este caso, realice un programa para generar la matriz. Voy a dibujarlo a pulso. Otra vez mi batería se ha acabado. Una matriz de 5 por 5, no, de 4 por 4. Una matriz que me imprima esto. El uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Aprovechando, ¿no? Que el ejercicio era más o menos parecido a este. Entonces voy a, de tamaño n. Una matriz de n por n, voy a generar esta matriz que me imprime estos datos, tal cual está. Entonces voy a empezar con mi programa principal, como este chiquitito. Ah, no, este no es tan chiquito. Inicio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir mi matriz. Voy a usar la variable m, una matriz de m por n. Voy a reservar memoria para mi matriz. Voy a leer la variable n, porque esto va a ser n por n. N por n. Luego voy a empezar a generar esto, esta matriz. Voy a usar aquí una variable x que va a empezar en 1. Y esta x va a ser la que se va a generar. Va a empezar a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta donde vaya. Listo. Entonces voy. Como es una matriz, necesito recorrer esta matriz con dos fors. Un for para las filas y un for para las columnas. Entonces voy a hacer un for para las filas. Las filas van a empezar en 0 mientras estas filas sean menores que esta n. F más. Hasta ahí está todo bien. Y ahora las columnas, ¿no? Voy a hacer un ciclo repetitivo para recorrer las columnas. Ya estoy recorriendo 0, 1, 2, 3. Ahora las columnas 0, 1, 2, 3. Columnas. Voy a empezar en la posición 0, mientras esta C va a ser menor que esta N, C más. Ahora, voy a empezar a cargar estos datos. Voy a empezar a cargar. ¿Cómo lo haría? Simplemente puedo acá decirlo, ¿no? En la matriz, en la fila tantos, en la fila F y columna C, guárdamelo esa X. Y después esa X me lo vas a incrementar en un menú, para que después sea 2, sea 3, sea 4. Pero tengo aquí un problema, que en las columnas del medio, escuchen bien, columnas del medio, en las columnas del medio, me lo coloque el 0, no me lo coloque esto. Entonces, debería ser aquí, debería necesariamente utilizar una condición. ¿Cuál sería la condición? Que en la columna 0, eso lo podemos recalcar, que en la columna 0 y en la columna n-1, si fuera de 4 por 4, ¿qué columna sería? 3. Si fuera de 5 por 5, sería la columna 4. En estas columnas, solo tendría que imprimir las columnas 0 y n-1. Solo debería imprimir en las columnas 0 y n-1. En las demás no debería llenarlas para nada. Otro factor también. Solo debería hacer esto en la fila, en la fila 0 y en la fila n-1. En la fila 0 y en la fila n-1.
Las demás no debería llenar al medio. La fila es 1 y la fila n-1. En acá, en acá. Entonces, ¿cuál debería ser mi concepto? Si estoy en la fila 0, carga normal, podría decir, ¿no? Pero si no estoy en la fila 0, 0 o n-1, debería empezar a preguntar, ¿no? ¿En qué columna estoy? ¿En qué columna estoy? Vamos a tratar de entender esto. Vamos a empezar a dibujar este diagrama. Tengo ya mi matriz. Si lo dejo así, esto va a escribir, ¿no? 1, 2, 3, 4. Va a venir a otro ciclo, va a ser 5, 6. Aquí no debería escribir. Aquí ya no debería escribir, debería colocar este 0. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Debería colocar una condición. ¿Cuál sería esa condición? Había dicho que si es la fila 0 y la fila n-1, lo cargue normal. Entonces, eso debería ser mi primera condición. Puedo colocar acá con Susi. Mi primera condición. Pregunto, si mi fila es igual a 0, y además, esto creo que no hemos hecho con ustedes, el uso de dos condiciones al mismo tiempo se puede usar. Se coloca así este simbolito de y si esta fila es igual a n-1. O también hubieran puesto esto, ¿no? Hubieran puesto, si esta fila es 0 y esta fila es igual a n-1, hubiéramos hecho este procedimiento. Es prácticamente lo mismo. Ustedes deciden cuál quieren manejar. Particularmente, es un poquito complejo. Eso lo tienen que ver en programación 1. Entonces lo voy a omitir. Voy a hacer como este. Pero no rayamos. Y no digan, no, eso no nos ha enseñado, que no hemos hecho por eso así. Hay que prevenir. Si la fila es 0 y además la fila es igual a n-1, cargo normal. Cargo normal. ¿Qué tengo que cargar? En la matriz M, en la fila F, en la columna C, voy a guardar esta X. Y después esta X la voy a incrementar en número. O sea, va a cargar normal en acá y en acá. Caso contrario, ¿qué va a hacer? Caso contrario, tengo que preguntar en qué columna estoy. Caso contrario, debería preguntar en qué columna estoy. Esto puede ser acá. Voy a preguntar ahora. Digamos que estoy, no es la fila 0, no es la fila n-1. Entonces estoy en la fila 1. Va a venir por acá y le voy a decir no. La primera posición, cargármelo normal. Pero la posición que no sea, pero la columna que no sea 0, no sea n-1, me lo tienes que dejar en 0. Solo vas a cargar las columnas que sean 0 y n-1. Voy a preguntar, ¿es la columna 0? Aquí no, tengo un error acá. No es I. Es que esta condición nunca va a ser verdad. Si es columna 0, no va a ser también columna n-1. Está mal. Si es sí, si es no. Está mal, está mal, está mal. No es I. Así que arreglar. Si la columna es 0, que lo cargue normal. Eso está bien. ¿Cómo tiene que cargar? N, la fila F, columna C, cargo la X y X más más. Si la fila no es 0, entonces debería preguntar yo también si la fila es por no. Si la fila
es igual a n-1, si es la última fila. Si es verdad, igual lo cargo normal. X más más. Es el mismo código. Ahora, si no es F, si no es 0 y no es n-1, en ese caso recién pregunto qué columna es. Si es la columna 0 o la columna n-1. Lo mismo. Entonces, si no estás en la fila 0 y no estás en la fila n-1, entonces debe estar en la fila 1 y 2. Para ese caso deberías preguntar, ¿sí? Si estás en la fila 0, cargas normal. Si estás en la columna 0, cargas normal. Pero si estás en otra columna que no sea 0 o no sea n-1, vas a colocarle 0. Fila 0. ¿Estoy en la fila 0? Sí, cargo normal. Ya he cargado normal. Estoy en la fila, cuando ya voy a venir a la fila 1, ¿estoy en la fila 0? No. ¿Estoy en la última fila? No. O sea, venir por acá. Estoy acá. ¿Estoy en la última fila? No. Entonces debería preguntar, ¿estás en la columna 0? ¿Estás en la columna 0? Si estás en la columna 0, si estoy en la columna 0, cargo normal. Cargo normal. Vuelvo acá ya. Ahora estoy en la columna 1. Viene acá. ¿Estás en la fila 0? No. ¿Estás en la fila n-1? No. ¿Estás en la columna 0? No. Ahora estoy en la columna 1. Entonces, ¿qué deberías preguntar acá? Preguntar, si no estás en la columna 0, preguntarle si estás en la columna n-1. Si estás en la columna n-1, carga normal. Si tu columna es igual a n-1, cargalo normal. La columna x, x más más. Caso contrario, si no cumples ninguna de estas condiciones, no estás en la fila 0, no estás en la fila n-1, no estás en la columna 0, no estás en la columna n-1, ¿qué deberías hacer? Cargar con 0. Caso contrario a todo esto, en la fila F, columna 0, cargar con el valor 0. Si no cumples ninguna de estas condiciones, cargar 0. Esto ya estaría. Esto ya estaría. Esto va a ser interesante codificar. Esto ya sería. Esto ya sería. Y aquí tenemos que regresar al for. Esto vamos a borrar. Sería este for. Sería del otro for. Ah, no, aquí antes de hacer el fin tenemos que mostrar la matriz. Aquí vamos a llamar a la función mostrar matriz. ¿Qué matriz? La matriz de M por una matriz M de tamaño N. N sería. ¿Ya? Este sería el programa principal.
Antes de, aquí solo necesitamos una sola función, ¿no? La función mostrar matriz. Esa función matriz la podemos escribir a este lado, pero es prácticamente lo mismo que mostrar vector. No había mucho problema. Mostrar matriz, una matriz M de N por N, ya está. ¿Necesito alguna otra variable? Simplemente uso los dos fors para recorrer las filas. Un for para recorrer filas que empieza en 0. F más más. Ya, recorro filas. Recorro columnas. Empieza en 0. Coma, C, C más más. Aquí tendré que imprimir simplemente la matriz. La matriz en la fila F. F, columna C. Termina esto, termina esto y retorno. El programa principal y la función mostrar. Eso lo vamos a codificar. Esto ya se va a cortar esto. Unos 3 minutos, alcanzamos. Entonces en la lógica simplemente ustedes tendrían que solucionar, pero era mi lógica. Yo cargo normal cuando la fila es 0 y cuando la fila es n-1. Y también cargo normal cuando la columna es 0 y cuando la columna es n-1. En los demás, en donde no se cumplen estas condiciones, cargo 0. Cargo normal en donde se cumplen las condiciones y coloco 0 en los lugares donde no se cumplan estas condiciones. Nuevo proyecto. Matrices. Entonces empezamos a codificar el programa principal. Como ven, necesito unas variables. Tengo la variable matriz, la variable n, la variable x y otros tres. La variable matriz. Voy a reservar memoria. Estoy declarando las variables. Estoy declarando una variable. Después tengo que declarar las variables simples. Tengo la variable n, la variable x, la variable f, la variable c. No hay más. No hay más variables. Tengo la variable n, tengo la variable x, tengo la variable f de filas, tengo la variable c de columna. ¿Está ahí? Está todo. Luego dice que tengo que leer la variable n. ¿Sí? Luego a esta x le tengo que asignar el valor de 1. Luego inicio el ciclo repetitivo for para las filas. For f empieza en 0, mientras esta f sea menor que esta n, f más más. Dentro del for de las filas está el for de las columnas. Columnas, C que empieza en 0, mientras esta C sea menor que esta N, C más más. Dentro de este for de C está el if. Pregunto, si la fila es igual a 0, por verdad, cargo normal. La matriz en la posición, en la fila F. Columna C, le cargo el valor de X. Y esa X tiene que incrementarse. Hasta ahí está bien. Por falso, por no. Por falso, estoy haciendo otra pregunta. N-1. Pregunta dentro de este falso, pregunta.